Bueno, egunon guztioi eta beti bezala ongi etorri gure prentsa agerraldi honetara. Gaurko honetan ere, gure gaurko kontseiluan hartutako erabakien berri emango dizuet, eta gero nola ez zuen galderi erantzuteko prest. Esan gaurko kontseiluan bi erabaki hartu ditugula, garrantzitsuak, alde batetik, Oarsoaldean 13 plaza berri izango dira, San Marcosen zentroan, eta bestaldetik eskualde energi planak ere onartu ditugu, eskualde bakoitzari ere bere garrantzia emanez. Beraz, lehenengo berriarekin hasiko naiz, lehenengo gure erabakiarekin, gaurtik aurrera Oarsoaldeak 13 plaza berri gehiago izango ditu, gizarte politikako departamentuak hala proposatuta. Aldundiak 191.000 euroko inbertsio gehigarria egingo du. Beraz, plaza berri horiek Errenteriako San Marcosen zentroan eskainiko dira. Izatutako zentro pribatu bat da, adinekoentzako egoitza eta eguneko zentroa duena edo zerbitzu hori behintzat eskaintzen duena. Gaur egun guztira 120 plaza ditu, horietatik 77 hitzartuak eta beste 16 unitate psikogeriatrikoan daude oinarrituta zerbitzua. Hitzatutako eta gaurko berria hortik dijoalako, hitzatutako 13 plaza berrietatik 6 mendeko adineko pertsonentzako egoitza plaza izango dira, bestaldetik 5 plaza desgaitunen bat duten pertsonentzako izango da, eta beste 2 plaza eguneko zentrorako. Neurri horren bitartez, erantzun emango zaie, Oarsoaldeko eskualdean dauden premiei eta nola ez itxaron zerrenda arindu egingo duela garbi dugu. Erabaki hau, gaur aditzera ematen duen erabaki hau, definitua dagoen testunguru batean hartzen dugu. Garbi izan, eta hala esan dugulako behin baino gehiagotan, 300 plaza berri sortuko ditugu, 2016-2019 aldian, lurralde osoan, arreta berezia emateko behar handia duten eskualdei, batipat Oarsoaldea eta Buruntzaldea, hortxe daude eta hortxe dauzkagu danok zerrenda importanteenak. Guztira 4 milioi eta 300.000 euroko inbertsioa egiten ari gara eta egingo da beraz legealdi osoan, eta halaber 2 egoitza berri egingo dira Pasaian eta Irunen, plangintzatuta dago eta inbertsioak ere zehaztuta. Azken 15 urtetan 26% gehitu da lurraldean 75 urtetik gorako pertsonen kopurua. Eta dagoeneko 151 pertsona daude adin horrekin Gipuzkoan. Gaur egun, esan dezakegu, Gipuzkoan 5 pertsonatik batek gainditzen du adin hori. Halaber, 80 urtetik gorako pertsona kopurua 59.000 baino handiago da, 2000 urtekoaren bikoitza. Hauek dira zenbakiak eta hau da dugun errealitatea. Nik esango duke errealitatea eta erronka. Eta behin baino gehiagotan, eta orain aurrekontu ireki dinamikan nabilela bailaraz bailara, herriz herri, hau da gehien harritzen duen datua. Eta herritarrek ere garbi adierazten dute, beraien kezka. Ulertzen dugulako modu progresiboan aurre egin behar diogula errealitate honi, azkenean ere Gipuzkoa zahartzen ari den lurraldea delako. Eta guk, Gipuzkoako Foru Aldundi bezala, plaza eta baliabide berriak sortu behar ditugu, eta nola ez hemen ere Gipuzko osoaren implikazioa, energia eta irudimena beharrezkoak izango dira. Decía, por tanto, que Oarsoaldea dispondrá en el 2017 de 13 nuevas plazas en el centro de San Marcosen, en Rentería. Oarsoaldea contará, por tanto, a partir de este año con 13 nuevas plazas, gracias al acuerdo que hemos adoptado hoy en el Consejo de Gobierno, a propuesta del Departamento de Política Social. La medida, por tanto, supondrá una inversión adicional de 191.000 euros por parte de la Diputación, y las nuevas plazas se ofertarán en el centro de San Marcosen de Rentería.
Se trata de un centro concertado con residencia para personas mayores y un centro de día que dispone ya en la actualidad 120 plazas en total, de las cuales 77 están concertadas y otras 16 en la unidad psicogeriátrica. De las 13 nuevas plazas que hemos aprobado hoy, 6 se destinarán a plazas residenciales para personas mayores dependientes, 5 a personas con discapacidad y 2 serán para atender en el centro de día. Con esta medida entendemos que se sigue dando respuesta a las necesidades existentes en la comarca de Oarsoaldea, aligerando de esta manera también la lista de espera, que entendemos que es importante y que también es un compromiso de esta Diputación y de este Consejo de Gobierno el que vayamos aligerando esa lista de espera. Y esta decisión también la quiero enmarcar y quiero destacar este hecho en el mapa de servicios sociales de Guipúzcoa, que una vez analizada la demanda y las prioridades existentes, pues contempla la creación de 300 nuevas plazas durante el periodo 2016 y 2019, repartidas por todo el territorio, pero con especial atención a las comarcas más desfavorecidas desde este punto de vista, como son Oarsoaldea y Burunzaldea. Supondrá en total, a lo largo de esta legislatura, una inversión de más de 4 millones de euros y se van a ir creando pues, 2 nuevas residencias, en Pasaia y en Irún, de las cuales la primera además será referente, la atención al envejecimiento y a la discapacidad. Allí es donde se van a ejecutar las actuaciones con mayor carácter innovador, experimental y formativo. Porque no olvidemos, y ahora que ando de ronda de pueblo en pueblo, con los presupuestos abiertos, cuando analizo con la ciudadanía y con los principales agentes del territorio, bueno, pues sí es un dato que sorprende, ¿no? Que en 15 años la población de más de 65 ha aumentado en un 26% en el territorio y ya suma más de 151.000 personas. En la actualidad, 1 de cada 5 guipuzcoanos, el 21%, supera esa edad. Y las personas mayores de 80 años ya superan los 49.000, el doble que en el año 2000. Por tanto, son datos, son números que nos animan a seguir encarando el reto de atender bien y de manera correcta a nuestros mayores en las residencias, cuando toque, en sus casas, en los hogares y, como no, también sean atendidos y cuidados en los centros de día. Pero, insisto, eso es un reto que tiene el territorio de Guipúzcoa, el de atender más y mejor a nuestros mayores y a las familias. Es un verdadero reto. Y esta Diputación tiene un firme compromiso en este sentido. Beste aldetik, energiaren eskualde planak onartu ditugu. Gaurko kontseiluak eskualdeko energia planak sustatzeko eta dinamizatzeko 40.000 euroko diru laguntzak ematea erabaki du lurraldeko garapen agentziei bitartez. Kasu honetan, Tolosaldea, Debabarrena, Oarsoaldea, Urola Erdia eta Urola Garaia. Hoiekin zuzeneko hitzarmenak sinatuko ditugu hurrengo egunetan, eta plan horien helburua da alde batetik ekintza arrakastatsua eta jasangarria lortzea, bai aurrezpen eta eraginkortasun energetikoaren alorrean, bai energia berriztagarrien araberako sorkuntza banatuan, eta aldi berean energiaren negozio eredu sozializatuak lortzeko eta etekinen banaketa ekitatiboa bermatzeko baliabideak jartzea. Hori da hitzarmen hauen xede nagusia. Eta energiaren eskualde planak ere oso garrantzitsuak dira, energia jasangarriaren foru estrategiaren garapenea lantzeko eta pobrezia energetikoaren prebentzioan ere. Decía, por tanto, que el Consejo también ha acordado hoy otorgar sendas subvenciones de 50.000 euros a las agencias de desarrollo de Tolosaldea, de Babarrena, Oarsoaldea, Urola Erdia y Urola Garaia, para el impulso y dinamización de sus respectivos planes de energía comarcales. El objetivo de estos planes es lograr una acción exitosa y sostenible, tanto en el ahorro como en la eficiencia energética, como también en la generación distribuida en base a renovables, y evolucionar, además,
de una manera coherente y sostenible en todas las comarcas a modelos de negocio de la energía socializados y con una distribución equitativa de sus rendimientos, ¿no? Creemos que con esta inversión, en total de más de 250.000 euros, pues el ente foral quiere responder también a una creciente inquietud que observamos en los municipios y en las comarcas en torno al coste de la energía, que cada vez es mayor, y a un marcado interés por el desarrollo de las energías renovables y por la reducción de su dependencia energética. Eta hauek dira gaur sakoneko eta erabaki garrantzitsuenak. Eta hemendik aurrera nola ez, zuen galderei erantzuteko prest. Bai, noski. Bueno, hemen balorazio bat hortaz ere hitz egin dugu gaurko kontseiluan, sarreran, ohikoa izaten da baita diputatu nagusiak, eguneko berrien inguruan ere hausnarketa bat egiten du berak, eta baita nola ez, bere kideekin ere partekatu egiten du. Eta atzo gertatutakoa oso larria dela danok bat egin dugu gai horren inguruan, eta nik esango nuke tristea eta kezkagarria dela, ezta? Tristea eta kezkagarria bere burua demokratikotzat duen alderdi batek, horrelako ekintzei garrantzia kentzea eta 4 pertsona edo 4 sororen ekintza isolatua izango balitz bezala horrela baloratzea. Hau ez da kasualitatea, gure ustetan, estrategia baten ondorioa da. Duela gutxi sortuk eta sorturen bozeramaile batzuk argi esan zuten presio soziala gehitu egin behar zela. Beraz, guk ulertzen dugu presio sozial hori areagotzen ari direla batzuk, eta batzuk hartutako erabaki hori beste batzuk ondo betetzen ari direla. Sortu eraso hau gaitezteko, doitoratzeko, kapaz ez izateak ere erakusten du oraindik ere tamalez, badaukala zer egina eta etxeko lan batzuk ere pendiente dauzkala egiteko. Oso bide luzea gelditzen zaiola oraindik ere beste jarrera bat erakusteko eta beste erabaki batzuk ere hartzeko. Arkaitz Rodriguezen gaur goizeko deklarazioak, adierazpenak, beste garai batekoak dira. Kultura zaharra ordezkatzen dute. Eta Gipuzkoa momentu honetan kultura politiko berri baten alde apustu egiten ari da. Desagokiak direla, nire ustetan labur gelditzea da. Lekuz kanpo daude erabat, eta nik esango nuke gainera Gipuzkoa eta Gipuzkoarrok demokraziaren alde eta elkarbizitza sendo baten alde lan egiten ari garela azken aldi honetan sakon gainera, herriz herri. Beraz nik esango nuke ezker abertzalea kapaz ez izatea hau guztia doitoratzeko oso larria dela. Eta nik esango nuke Euskadin ez ezik beste lekuetan ere soberan daudela horrelako ekintzak. Ez dutela lekurik gure gizartean eta ekintza horiek normalizatzea sortuk egiten duen moduan oso arriskutsua dela eta kaltegarria. Bueno, hemos hecho una valoración. El diputado general en el Consejo de Gobierno solemos empezar siempre haciendo un análisis de la actualidad, haciendo un repaso de lo que acontece en el territorio de Guipúzcoa en relación a las noticias y a lo acontecido en el día o en la semana. Y efectivamente hoy hemos analizado lo que sucedió ayer, el ataque que en este caso sufrió el Partido Nacionalista Vasco en su sede principal aquí en Guipúzcoa. Y entiendo como portavoz que es triste y preocupante que partidos que se dicen democráticos banalicen este tipo de conductas, este tipo de hechos, como si fuera una chiquillada o obra de 4 despistados que pasaban por ahí. O si se me permite, unos astronautas disfrazados con uniforme que atacan una sede política que nadie sabe de dónde vienen ni a dónde van. Creemos que
este hecho obedece a una estrategia, hay alguien que ha mandado hacer esto y no es ninguna casualidad. Ya lo dijo Sortu y lo dijeron y así lo expresaron también sus portavoces, era el momento de aumentar la presión social. Bueno, pues ya observamos que esa presión social se traduce en ataques a partidos políticos, a pintadas a los partidos políticos y en especial en este caso a los batzokis. Volvemos a los viejos tiempos y la izquierda abertzale y Sortu está instalada todavía hoy en la vieja política, mientras Guipúzcoa avanza por la nueva cultura política. Que Sortu no sea capaz de rechazar este tipo de comportamientos, este tipo de hechos, es lamentable y muy triste. Que haya dado la orden de que las juventudes de su partido ataquen sedes políticas y que pinten las sedes y los batzokis, en este caso, del Partido Nacionalista Vasco, es triste. Y demuestra también a las claras que todavía a la izquierda abertzale le queda un largo camino por recorrer. Las declaraciones de Arkaitz Rodríguez son, por tanto, propias de otros tiempos. Demuestran a las claras que todavía tienen tics y tienen todavía decisiones y declaraciones que recuerdan a viejos tiempos. Y creo que decir que las declaraciones de Arkaitz son desafortunadas es quedarse corto. Demuestran que una vez más muchos de los portavoces de la izquierda abertzale demuestran tener puños de hierro para atacar las sedes de los partidos políticos y tienen una mandíbula de cristal cuando se les apela a que condenen este tipo de hechos. Creo que sería bueno para Euskadi y para el territorio de Guipúzcoa que Sortu también rechazara este tipo de comportamientos y este tipo de actitudes, en este caso de las juventudes de Sortu. A la sociedad guipuzcoana el mensaje es claro. Guipúzcoa ya avanza en la resolución definitiva en la gestión de los residuos. Es, por tanto, una magnífica noticia que, tal y como estaba programado, mañana empiecen las obras de toda la estructura que se va a construir en Zubieta para gestionar, de acuerdo a las directivas europeas y de acuerdo a las normas forales aprobadas también en las Juntas Generales. Por tanto, vamos a gestionar nuestros residuos de manera moderna y vanguardista, tal y como determinan los países que más reciclan. Y por tanto, lo de mañana es un paso más que demuestra a las claras que Guipúzcoa avanza, que en Guipúzcoa la Diputación es capaz de resolver los problemas, que está en la resolución definitiva de los problemas, y no olvidemos cómo empezamos hace muy poco tiempo, apenas 2 años, con un atasco monumental, con las basuras en la calle y sin ningún tipo de solución. Y se ha visto además que la herencia que recibimos algunos fue una herencia con una deuda millonaria, sin ningún tipo de infraestructuras, cuando la concienciación por el reciclaje cada vez era mayor en el territorio de Guipúzcoa. Por tanto, es una magnífica noticia que una obra también, en este caso, el de la infraestructura que se va a construir en Zubieta, avance. Hondakinen gaia konpondu gabeko kontua zen, eta bihartik aurrera beste pauso importante bat ematera goaz Gipuzkoan. Behingoz ere, Zubietako eraikuntza guztiak hondakinak han kudeatuko direlako aurrera pauso importante bat ematen dugulako. Beraz, berri oso positiboa, behingoz hondakinen kontuari aurre egiten diogu eta konponbideak jartzen ditugu abian, eta garbi adierazten da, kasu honetan Gipuzkoak aurrera egiten duela, oso ataskatsuak eta korapilatsuak ziren gaiei aurre eta konpontze bideak jartzen dizkigula, eta beraz berri oso positiboa da guretzat.
atractivo para empresas e inversores. No sé qué opinión tiene al respecto. Bueno, yo creo que las haciendas de toda Euskadi están haciendo un profundo análisis para observar cómo se pueden incorporar mejoras en la tributación vasca. Por tanto, efectivamente, ayer un diputado hizo unas declaraciones, otro día suele ser el consejero, mañana puede ser nuestro diputado de Hacienda. Todas las diputaciones están haciendo un análisis para observar qué mejoras se pueden ir incorporando en la reforma fiscal que beneficie a Euskadi. Por tanto, sí es claro que todos estamos y todas las diputaciones están también inmersas para generar recursos para atender las políticas sociales, por ejemplo, es necesario también que sea Euskadi y los 3 territorios atractivos para las inversiones. Por tanto, creo que hay que contextualizar esas palabras del diputado de Vizcaya en un contexto en el que, bueno, pues todas las diputaciones están haciendo análisis y están planteando reformas. Desde luego, Guipúzcoa tiene claro que en este campo tenemos que ir todos de la mano y que la mejor política fiscal para Euskadi es la armonizada. Y esa es nuestra gran apuesta y por ahí vamos a, desde luego, apostar. Sobre el reciente acuerdo del cupo, la Diputación espera ahora que esto pueda acelerar la reforma de la ley de aportaciones, o sea, que se aceleren los plazos y que se pueda conseguir más pronto ese acuerdo. Sí, efectivamente. Es decir, las instituciones, todas las instituciones vascas, digamos, estábamos, vamos a decirlo de otra manera, todos los recursos y todos los esfuerzos estaban para intentar conseguir el mejor acuerdo ligado al cupo y ahora se van a centrar efectivamente en dar salida a la ley de aportaciones, a esa nueva reforma fiscal que estamos planteando para el país. Creo que antes de verano, y esa sería por tanto nuestra decisión, pudiéramos también, antes de empezar a elaborar los borradores de los próximos presupuestos, sí tener para verano, desde luego, fijado cuáles pueden ser las principales novedades a introducir en lo que es tributación vasca. Bueno, orain arte erakunde guztiek oso garbi genukan gure lehentasunak zeudela kupoaren inguruan adostasun bat bilatzeko hortan ari ginela esfortzu guztiak egiten. Orain bai, ekarpen legea daukagu oraindik pendiente, horri ekin nahi diogu, lan horri ekin nahi diogu, eta baita nola ez, bueno, ikuspuntu fiskal batetik egon daitezken aldaketak, erreformak, hoiei ere nahiko genioke udara aurretik landu eta erabaki, hurrengo aurrekontuak garatzerakoan beharrezkoak direlako baita sarrerak, diru sarrerak ere ondo definituak izatea. Bai, gure apostua edozein kasutan beti izan dugulako ulertzen dugu harmonizazioaren alde egiten dugula. Gipuzkoako Foru Aldundiak garbi dauka lurralde bakoitzak ezin duela bere aldeko borroka bat egin. Hobe dala bat egitea eta ikuspuntu fiskal batetik ere herri honek politika bateratu bat eta berdina izan behar duela lurralde guztietan. Gora Europa, porque amabitan doko ekitaldea eta amabitan bukatu dugu. Vale? Eskerrik asko.